Así que, Pastor Octavio Ortiz, ¿cuánto nos dan la bienvenida de nuevo? ¿Cuánto? Todos. Esa campaña repercutirá por el mundo porque va dirigido por Facebook y YouTube, pero nosotros queremos que repercuta por alrededor. Así que mañana están comprometidos a traer gente aquí para la honra y gloria de Dios. Así que bienvenido, le da toda la iglesia entonces. Gracias, gracias. Muchas gracias, mi hermano Víctor, por la elocuente presentación y bienvenida. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno poder saludarles. Dios les bendiga en abundancia. Reciban todos un deseo de feliz sábado. Saludamos a los que están aquí presentes, como también a aquellos que nos escuchan a través de las ondas de la tecnología, la transmisión de las diferentes aplicaciones en diferentes lugares y plataformas. Dios les bendiga. Reciban un saludo desde aquí, la Iglesia del Camino a Cristo en el Bronx, New York, ¿verdad? Ok, qué bueno, qué bueno. Para quienes no me conocen, no se asusten, no se afanen, no se han perdido de mucho. Mi nombre es Octavio Ortiz, uno más entre nosotros, con la inmensa gratitud que Dios nos ha permitido de servir a la iglesia y en la iglesia. Aquellos que hoy vienen pregunto, ¿hay alguien que venga por primera vez hoy? No, ¿verdad? Ok. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que nos asisten aquí en el auditorio son parte de la familia adventista que ya son bautizados en esta iglesia? Levanten la mano, por favor. Ok, tenemos un buen número. Gracias a quienes no, bienvenidos. Nos alegra tenerle. Si usted está aquí sentado, por favor, pueda decirle a quien está a su lado, bienvenido. Esta iglesia te ama y Jesús también. Como bien se decía en el anuncio, esta semana vamos a estudiar la Biblia bajo el título El Gran Día de la Esperanza, que ha sido el motivante de la fe a lo largo de los años, ver a Cristo venir en gloria. Así que será el motivo de estudio durante esta semana. Noche a noche vamos a ir avanzando en el conocimiento de ese tema y cómo nos va a inspirar, cómo va a renovar nuestra fe, cómo va a refrescar nuestro espíritu y nos llevará a una devoción de desear a ver a Cristo en las nubes de los cielos. Esta mañana vamos a estudiar y quisiera invitarle que allí donde está, con toda reverencia, pueda unirse a través de la oración para que pidamos juntos la bendición de Dios. Oramos. Padre bueno, gracias porque nos permites un lugar para reunirnos. Gracias nos das cada uno de nosotros para adorarte en tu sagrado día de reposo. Le suplico que pueda escuchar y atender esta oración que a veces ciencia en la mente o en el corazón. Que en esta hora tu gracia, tu espíritu escuche cada mente y cada corazón. Suplicamos que tengas a bien perdonar toda culpa y todo pecado en nosotros. Agradecemos que aquellos que están en un momento de necesidad, sea aquí en nuestro auditorio o alguien que está unido en la oración a través de la pantalla, que si alguno de nosotros necesita un milagro, que en el poderoso nombre de Jesucristo se haga tu voluntad. Le suplicamos también, Señor, que a través de los méritos de Cristo, su Espíritu Santo nos sea concedido en esta hora. Que permita que tu voz pueda salir, ser liberada de las páginas de la Biblia y se deje escuchar en nuestra conciencia. Refresque, Señor, nuestro espíritu, avive nuestra fe, nos renueve y nos reconstruya como nuevas criaturas. Que nos des como iglesia la capacidad de comprender, que nos des como predicador el don de poder explicar. En Cristo Jesús todos decimos amén. Para aquellos que tienen Biblia, voy a agradecerles que puedan abrir la Santa Escritura en el libro del Apocalipsis, el capítulo 18. El libro del Apocalipsis capítulo 18, el verso 1, es donde se centra la atención de nosotros en esta mañana. Así que si usted tiene allí la Biblia, puede abrirla. El otro día estuve en un lugar donde ya no se dice abran sus Biblias, sino enciendan o prendan sus Biblias.
Apocalipsis 18:1, cuando lo tenga pueda decir un fuerte amén. Ok, quiere decir que ya todos lo tenemos y podemos leerlo. Leo lo siguiente. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dios bendiga su palabra. Saben, hermanos, es muy común cuando se lee Juan escribiendo Apocalipsis que él trata de colocar un punto de referencia, un orden cronológico, algo que nos sitúe en la visión o en el acontecimiento de la visión que se le va a mostrar. Y aquí noten lo que él dice, después de esto, es decir, después de cierto acontecimiento, dice, ve un ángel descender del cielo con gran poder a tal punto que la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Saben, hay una conexión entre esta cita y la que fue la lectura bíblica ya en Habacuc 2:14, donde dice una profecía que declara que llegará un momento en que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová con el conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas del planeta, las aguas del mar cubren la tierra. Para aquellos que han podido apreciar el mapa el mapa mundio, el mapa del globo terráqueo, sabemos que hay más agua que tierra. Que la cantidad de tierra comparada con la gran cantidad de masas de agua de los océanos, la tierra es pequeña. Entonces la profecía está diciendo, llega un momento en la historia cuando así como las aguas del mar cubren el planeta, toda la tierra será cubierta con el conocimiento de la gloria de Jehová. Es una profecía. Y como decía el profeta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió no lo cumplirá. Hermanos, quisiera en esta hora detenerme a analizar lo que está mencionando de manera profetizada Apocalipsis 18:1. Porque lo que está describiendo la profecía aquí es la forma como Dios va a terminar su obra. El momento en que Dios diga, ya está, no más, a recoger a la iglesia. Para cuando llegue ese momento, ¿cómo será? Aquí dice que será con gran poder, de manera contundente. La tierra será llena toda de el conocimiento de la palabra de Dios. Yo pienso ahorita en un desafío que tenemos. Nosotros tenemos una misión. La iglesia nació con una misión. Creo de hecho que hay 3 fechas especiales que todo cristiano debería celebrar. Una fecha muy especial que cada uno de nosotros en su mayoría celebra es la fecha del cumpleaños, que normalmente es su fecha de nacimiento. ¿Cuántos alguna vez hemos celebrado el cumpleaños? Eso, qué bueno. Así que la primera fecha es la fecha en que uno nace. Cada uno tiene una fecha diferente. La otra fecha que uno debería celebrar es la fecha en que uno nace de nuevo. ¿Y cuál es esa? El día que le entregamos la vida a Jesús, el día que su espíritu nos convirtió, el día que fuimos alcanzados y nos dejamos conquistar por Cristo. Pero hay una tercera fecha que debería ser celebrada y es el día en que uno averigua para qué nació. Porque uno imagina la cantidad de cristianos que están felices porque nacieron de nuevo, pero así como están felices de que nacieron de nuevo, parece que no se les ha dicho para qué nacieron de nuevo. Y eso tiene que ver con la misión que Dios nos dio. El Nuevo Testamento dice que Dios nos creó como iglesia y nacimos para ser un pueblo celoso de buenas obras. La Biblia dice que Jesús nos transfiere una misión en 2 verbos que él se autodescribe en la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros como un movimiento profético tenemos un momento de partida en Apocalipsis 10. Tenemos una misión en Apocalipsis 14 y un destino glorioso en Apocalipsis 21. Pero quiero pensar un poco en esta hora, mis hermanos, en lo que significa cumplir la misión. Miren, hace poco llegué al país, pero donde vivía hace pocos días, cuando la iglesia decide hacer una campaña metropolitana, yo vivía en una población muy pequeña de mi país, que es una ciudad pequeña, tendrá por ahí 60,000 habitantes, creo yo. Antes vivía en una ciudad que tiene casi 9 millones, imagínate el cambio. Pero cuando ahí en esa localidad dicen, vamos a hacer una campaña en que los 5 distritos que ahí se unen, tenemos más de 4,000 personas de carne y hueso en un auditorio. Porque a veces sucede que vamos a algún lugar y ¿cuántos miembros tiene la iglesia? 500 aparecen en el registro de la membresía o feligresía. Pero baja el sábado el culto y son tan espirituales que ni se ven. Hay solo 150 de carne y hueso y los otros sabrá Dios dónde están.
Me estoy explicando. Allí tienes 4.000 literalmente en físico de carne y hueso. En algún momento se hacen campañas de 500 bautismos. ¿Me estoy explicando? Cuando llega el sábado en ese lugar, la población que no es adventista sabe que es sábado, no solamente porque llegó la fecha en el calendario de la semana, sino porque cuando vas al comercio, al downtown de la ciudad, descubres que panaderías, almacenes, tiendas están cerrados porque sus propietarios son adventistas del séptimo día. El pueblo que cree que los 10 mandamientos están vigentes, entre ellos la observancia del séptimo día sábado como día de reposo para el Señor. Y eso se traduce en tiendas cerradas el sábado. O sea, la población que no es adventista conoce el comportamiento adventista el sábado. Pero pensar en el adventismo allí es muy distinto a pensar en el adventismo en otras partes del mundo. Porque predicar allí no sería lo mismo que predicar en otros lugares. He visto algunas latitudes donde convocar a una campaña evangelística es correr el riesgo que solo asistan 3 abuelitas y 2 tíos y el diácono que le toca abrir. Si no, no vendría, porque las condiciones geopolíticas, geográficas, de seguridad o de ambiente no permiten un mayor alcance. Gloria a Dios, hoy tenemos la tecnología, porque a través de la tecnología estamos más cerca, pero al mismo tiempo nuestro mensaje puede llegar más lejos. Hoy día estamos aquí en Nueva York, pero a través de la tecnología yo estoy seguro que en este momento alguien en Dominicana nos está escuchando. Estoy seguro que alguien quizás en Argentina nos está escuchando. Estoy seguro que quizás alguien allá en los países de habla hispana en Europa nos están escuchando. Y a los lugares donde llegará a través de las bondades de la tecnología. Pero quiero que por favor viaje conmigo en esta hora en el tiempo y le invito a que me acompañe nada más y nada menos que a 124 años al pasado. Si hoy, año 2024, viajamos 124 años al pasado, ¿en qué año iríamos aterrizando? Año 1900. ¿Y por qué le hablo del año 1900? Porque quiero contarle lo siguiente. Según unos datos estadísticos que tengo aquí, se sabe que en el año 1900, de cada 100 personas, 14 vivían en ciudades. Ahora yo pregunto, si usted tiene 100 personas y 14 viven en ciudades, si a 100 le quitas 14, ¿cuántos quedan? ¿Dónde están los matemáticos? Ok. Ahora, esta estadística está diciendo que en el año 1900, de cada 100 personas, 86 vivían en las zonas rurales, zonas campestres. Y solo 14 de cada 100 vivían en las grandes ciudades. De hecho, en ese momento el planeta Tierra tenía solo 12 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Pero si vienes hoy día a la realidad del presente, en la actualidad, se dice que en el 56% de las personas viven en las ciudades. El resto en áreas rurales, por así decirlo. Hoy por hoy hay 536 ciudades que tienen mínimo 1 millón de habitantes en el mundo. Hace unos días estuve en Sao Paulo, Brasil, y me asombra porque cuando ves el crecimiento, las estadísticas dicen que en el censo que teníamos en aquel tiempo, habían 26 millones de personas en un solo núcleo. Hace unos días estuve en Ciudad de México y Ciudad de México dice que ha crecido tanto, que no solamente es contar la ciudad, sino que las ciudades que antes quedaban fuera ya quedan dentro, son parte de la ciudad y que si juntamos todo el globo estamos hablando de más de 30 millones de seres humanos en un solo núcleo allí. ¿Y qué decir de esta gran metrópolis, la ciudad de Nueva York, capital del mundo, donde hay un pedacito de cada rincón del planeta? Yo creo que esta situación nos coloca un desafío: cómo cumplir la misión. Alguien me decía, pastor, pero imagínese, no he podido ni siquiera alcanzar al que vive al frente de mi casa, ahora pensar en las 4 latitudes del mundo. ¿Cómo alcanzar a todo el globo? Y la misión de Jesús nos desafía siempre a ir por más, más altos, un nivel cada vez de exigencia mayor, porque siempre habrá alguien más a quien poder alcanzar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Ahora, la forma como el ser humano de hoy piensa. Alguien decía esta semana, yo no sé quién se inventó un evangelio en que la gente piensa que puede aceptar a Cristo sin renunciar al mundo.
Otro personaje decía, hoy día el diablo está llevando a que todo mundo sea creyente, pero mientras pretenden creer en Dios están pisoteando su ley y desechando su evangelio. Hoy día tenemos una forma posmoderna de pensar en la que cada uno interpreta a su Dios, vive su propia religión y solo le da importancia a lo que para él merece importancia. Y si Dios no merece importancia para él, pues Dios no tiene importancia. Y utilizan el nombre de Dios como un amuleto. El otro día vi un flyer que me pareció interesante donde Jesús visitaba una oficina de un notario. Y entonces el notario le decía, ¿y cuál es el motivo de su visita? Y dice, yo por favor le solicito que me ayude a cambiarme el nombre. ¿Pero por qué? Dijo, no, porque usted va allá al Medio Oriente y se están matando en mi nombre. Ve a los evangélicos peleando en mi nombre. Y ve a los religiosos incriminándose unos a otros en su nombre. A otros en nombre de la religión, utilizando mi nombre, estafan a los demás. Esa forma en que el planeta está desarrollando una manera distinta de ver la religión. Hermanos, yo quiero hacerles un contexto en lo que significa cumplir la misión en hoy día. Voy a hablarles por lo menos del tópico religioso. La población de los musulmanes, yo creo que entre los musulmanes Dios tiene un gran pueblo para su gloria. Porque Jesús no solamente murió por occidente, oriente, este y oeste. Jesús murió por la raza humana. Y el don profético dice que entre ellos Dios tiene gran pueblo para su nombre. Que Dios les ama. Pero quiero decirles que en el último listado que recibí, dice que solamente la población de ellos son 1.800 millones de integrantes en el mundo. Ahora, permítame decirle que alcanzar a una persona de ese núcleo valiosa para Dios es todo un desafío. Miren, son personas que desde pequeños se les ha enseñado que aceptar la divinidad de Cristo es un pecado que no tiene perdón. Hace unos días escuché de España de un personaje llamado Mehdi Bach, que fue llevado ante el juez, contaban allí, porque cometió un error, un delito, repartir literatura de la Biblia entre sus familiares y amigos. Aún el juez intentando ayudarlo le dice, pero tus abuelos nacieron con tu religión, tus padres nacieron con tu religión, tú heredas la religión de ellos, tus hijos deben continuar en la misma religión. Ya nacimos con una religión definida. A lo que él le responde al juez, sí, señor juez, tiene razón. Los hombres pueden escoger una religión, pero a los cristianos los escoge el mismo Cristo. Una semana después fue ejecutado. Saben, durante muchos años intentar compartir la esperanza que tenemos con esas personas significaba un riesgo muy alto. Entre ellos, hay quienes creían que el único don que hasta ese momento se podía utilizar era el don del martirio, el don de ser mártir. Solo que yo sugiero no usarlo mucho porque solo se puede usar una vez. El que no me comprendió, traiga plastilina el próximo sábado, ¿ok? Ahora, les voy a relatar algo curioso. El propio Mahoma cuenta en uno de sus sueños, que luego le transmite a su sociedad, que tiene un momento en que lo llevan a los 7 cielos. Y miren en orden jerárquico la forma como describen y le dan el lugar a Jesús. Escúcheme esto. Él dice que en el primer cielo fue recibido por Adán. Dice que en el segundo cielo fue recibido por Juan el Bautista. En el tercero lo recibió Jesús. En el cuarto lo recibe Hidra, que es un nombre con el que significa o se identifica a Set o a Enot. Pero en el quinto cielo lo recibió José. En el sexto cielo lo ha recibido Aarón. En el séptimo lo recibió Moisés, quien lo lleva al propio Abraham. Y Abraham lo conduce a la presencia de Alá o a la presencia de Dios. Pero si usted se da cuenta en orden jerárquico, ¿dónde dejaron al Señor Jesús? En tercero. Entonces, es un gran desafío ayudar a la comunidad musulmán a hacer de Jesús lo primero, lo último y lo mejor. ¿Cómo alcanzarlos a ellos? Miren, escuchaba, bueno, voy a cerrar aquí porque voy a pasar rápido porque el tiempo hoy nos va a pasar factura. Voy a otra comunidad, el hinduismo. Hoy día, la India es el país más poblado del mundo
Geográficamente tiene más de 1.500 millones de habitantes. ¡Wow! Si usted piensa que nuestros hermanos católicos han sido influenciados o permeados por el concepto de la idolatría, permítame decirle que la cultura católica no se iguala ni a la mitad a lo que significa la cultura hindú. La cultura hindú tiene más de 300 millones de dioses disponibles para sus fieles. Vas a una plaza de mercado y encuentras más facilidad para acceder a la compra de un ídolo que acceder a la compra de comida. ¿Cómo acceder a ellos? Ahora miren, para ellos Jesús, ¿quién es Jesús para ellos? Este texto dice que Jesús para ellos no es más que la manifestación, puede ser la manifestación del Dios Brahma, que puede venir en forma de persona como Buda o como Krishna o de animales como un pez y una tortuga. ¿Cómo alcanzarlos a ellos? Miren, les cuento algo. El presidente de la Conferencia Adventista de la India, de Rajasthan, nos dice que a la iglesia adventista, la conferencia donde él es presidente, es una localidad que tiene más de 200 millones de habitantes, solo esa conferencia. Nos cuenta él que inclusive allí tiene 94,000 aldeas con cualquier cantidad de dialectos o lenguas internas o locales. Y como remanente, como iglesia, tenemos el desafío de alcanzar esta comunidad con la esperanza que hay en Cristo. ¿Cómo ayudarlos a ellos a entender en Jesús el Dios y el Salvador que tenemos? ¿Y qué decir del budismo? Nos dice este texto que un desafío que tenemos con el budismo es que el problema de la humanidad, según ellos, no es el pecado, sino la ilusión de la existencia individual. Es decir, en otras palabras, para ellos nada es real. Aún ellos interpretan que el egoísmo debe ser suprimido y que el deseo de salvarse del pecado es una manifestación egoísta que también debería ser reprimida hasta el deseo de la vida eterna y la salvación que hay en Dios. Eso es un gran desafío. Quiero contarles, mis hermanos, que si yo me pudiese mencionarles localidad por localidad, las grandes latitudes del mundo, porque solo pensar en el budismo dice que tiene más de 700 millones de seguidores. Pregunto, ¿Jesús también murió por ellos? ¿Jesús también les ama? ¿Ama el Señor Jesús al pueblo musulmán? Claro que sí. Miren, el cristianismo se dice que somos 2.400 millones de integrantes. Pero quiero contarles un dato que posiblemente lo voy a ampliar esta semana en la contextura bíblica, y es que hay un estudio sociológico que dice que el mundo solo tiene 9 grandes religiones. Solo 9. El cristianismo es una de las 9. Pero que el cristianismo, en comparación a otras religiones, ella se ha subdividido dentro de ella. Y vas a encontrar cristianos católicos, cristianos testigos de Jehová, ortodoxos, luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas, pentecostales, trinitarios, cuadrangulares, adventistas, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cualquier cantidad de subdivisiones que nacen cada día. Y entre ellos sale una pregunta: ¿a cuál iglesia voy yo? Porque si juntas a cada uno de ellos y les preguntas una pregunta medio antagónica, por así decirlo, ¿quién es la iglesia verdadera? Cada uno de ellos va a asumir que su iglesia es la correcta. Pero decir que mi iglesia es la correcta es decir que la tuya está equivocada. Y trate de ponerlos de acuerdo. Yo tuve no una seguidora, una persona que seguía el programa de La Voz de la Esperanza y saliendo de la radio sabía a qué hora salía de la emisora porque transmitíamos en vivo una emisora que nos vendía el espacio, una emisora secular, no de la iglesia. Salíamos de allí y estaba allí escuchando el programa a la salida. Cuando salí me aborda y me dice: pastor, por favor ayúdeme, sáqueme de una duda. En mi localidad, mi comunidad, tengo 4 iglesias, cada una distinta la una de la otra, pero leen la Biblia y creen en Dios todas. Yo quiero tener la tranquilidad de que estoy en una iglesia correcta. Pero entonces me ha generado una duda. Y es la siguiente, pastor. Mire, yo fui un domingo a una iglesia. Y entonces salió alguien allá con la Biblia en la mano y decía:
eso de que no se puede usar pantalón en las damas, esto de que no se puede hacer aquello, que no se puede hacer esto, que la falda, que el pantalón, que el cabello. Y miren la expresión, ¿de qué sirve una falda larga si el corazón está vacío? Entonces lo mejor es que tú vistas como quieras, pero que Jesús esté allá, no importa tu vestuario. Y yo dije, oh, está bien, me gustó esa predicación, mira, esta iglesia me empezó a caer bien. Pero entonces el siguiente fin de semana me fui a otra y salí peor que de la anterior. Porque allá con la Biblia entonces empezó a decir, una hija de Dios no puede vestir de cualquier manera. Y una hija de Dios debe vestir de esta manera y de esta otra. Y entonces ya ahora yo salí con una confusión porque le creo a aquella o le creo a esta otra. Pero para no quedarme allí con esa confusión, entonces mejor me voy para otra. Y me fue peor, pastor. Porque por allá encontré un predicador que con la Biblia en la mano decía, no importa lo que tú comas. La oración bendice y santifica el alimento. La acción de gracias, no importa qué hay en el menú. Ora y ya con eso es suficiente. Yo sí está bien, dar gracias a Dios por la comida es bueno. Así que fui al siguiente fin de semana a otra iglesia y me fue peor. Porque allá alguien con la Biblia empezó a decir que no todo es alimento. O que no todo alimento es amparado por Dios, que hay cosas que sí se pueden comer, otras que no se pueden comer, que esto afecta a la salud, que esto no afecta a la salud. Que no es suficiente orar, sino alimentarse con lo que Dios ha dejado como alimento. Y que hay cosas que uno ingiere como alimento, pero que realmente no lo son. No, pastor, y peor. Porque imagínense que fui a otra iglesia porque dije, no, esas cuatro me dejaron ya con mucho interrogar. En vez de sacarme de dudas, me crearon mayores dudas. Y fui a otra. Y me fue peor. Porque entonces por allá estaba un predicador hablando y decía, los 10 mandamientos ya no todos están vigentes. Hay cosas que eran para el judaísmo. Por ejemplo, el sábado no hay que guardarlo. Ah, está bien. Y entonces fui para allá a otra iglesia y en esa iglesia me salieron leyendo que el sábado es vigente y que hay que guardarlo. Entonces, pastor, ahora tengo más interrogantes que respuestas. ¿En cuál iglesia me quedo? ¿A quién le creo? ¿A dónde asisto? Hermanos, yo quiero decirles una cosa, porque es posible que aquí en el auditorio o que alguien a través de la tecnología allá detrás de la pantalla esté con la misma duda. Y quiero levantar la palabra de Dios para decirte esta hora. Si estás en un momento en que no sabes en qué iglesia quedarte, a qué predicador seguir, qué voz escuchar o en qué iglesia quedarte definitivamente, debes partir del siguiente principio. No es lo que un pastor predica, no es lo que a la iglesia le parece, tampoco lo que el sacerdote cree, es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una esperanza. Llevar a esas personas a aceptar esta esperanza es todo un desafío. Y en esta sociedad moderna, donde el mundo se viste de religión, sin compromiso, sin Dios y sin ley, el desafío es aún mayor. Quisiera avanzar y decir lo siguiente. ¿Por qué razón, o lo coloco así, si nos ponemos a pensar en cómo está el planeta, vemos la misión que tenemos, cómo está el mundo, nos tocaría pensar que cumplir la misión y alcanzar la humanidad está mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr. Quiero compartirle por lo menos 2 o 3 razones por las cuales cumplir esta misión. La primera es lo siguiente, hermanos, cumplir la misión de predicar el evangelio nunca nació en la iglesia. Esto nació de Dios. Esto viene de Dios, no es nuestro. Estamos siendo parte de algo grande, más grande que nosotros mismos, el cometido sagrado de la salvación. Esto, vuelvo y digo, no nació en la iglesia, esto nace de Dios. Dios nos transfiere, nos hace parte de la invitación de participar de sus intereses, la salvación de la raza humana. Dios nos ha hecho parte de este cometido sagrado. Y en este cometido sagrado quiero decir lo siguiente. Cada vez que Dios se propuso hacer algo, lo hizo. Y cada vez que Dios determinó que algo debería suceder, sucedió. Y Dios fue el que se propuso que iba a salvar a las almas a través de la predicación del evangelio. Fue Dios el que prometió que lo iba a hacer y Él así lo hará. Le voy a dar 3 ejemplos simples. Mire, cuando usted va, por ejemplo, a la semana de la creación, usted empieza leyendo la afirmación que Moisés hace cuando dice, en el principio creó Dios los cielos
Y luego nos empieza a explicar cómo fue eso. Dice, y en el primer día Dios hizo esto, el segundo día hizo esto otro, el tercer, cuarto, quinto, sexto. Ok, está bien. ¿Cuántos días Dios utilizó para la creación? 7 días literales de 24 horas cada uno. Ahora póngase usted a pensar. Número 1, ¿Dios no tenía el poder para haber creado todo en un solo día? Sí. Él en su sabiduría lo determinó de esa manera. Pero miren lo curioso e interesante de esto. Dios se propuso crear. Hizo una primera parte, primer día, otra el segundo día y así sucesivamente. Cuando usted va a la altura del capítulo 2, cuando empieza a leer los primeros 4 versículos, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día todas sus obras. Ahora yo pregunto, ¿quién empezó la creación? ¿Quién la terminó? ¿Qué intervención humana hubo de parte de la raza propia humana para que Dios terminara la creación? Ninguna. Dios se propuso terminarla, Dios la empezó, Dios la terminó. Mire, un día Dios le dijo a Abraham, de pronto lo estudiamos esta semana. Abraham, tú vienes a mí a pedirme la tierra, ¿ok? La que te prometí. Todavía no te la voy a dar. De hecho, usted se va a dar cuenta cuando lee la conversación que Dios le dice, valga mi mala manera de hablar, tengo 3 noticias para ti, una buena, una mala y otra peor. Tu descendencia habitará en tierra ajena. Ya vivir en tierra ajena es un desafío. Quienes tienen más de un buen tiempo de estar en este país lo saben. Ahora, no solamente vivirán en tierra ajena, sino que en esa tierra ajena un momento llegarán a ser esclavos y luego llegarán a ser oprimidos. Y después de 400 años yo los voy a liberar. Ahora, cuando usted lee el Éxodo, a mí me apasiona cuando llego al Éxodo, al momento de la liberación. Pero cuando usted va al pasaje de Éxodo que habla del día de la liberación, se cumple de manera exacta, en la fecha precisa, en el día y hora en que correspondía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y cuando usted lee la liberación del pueblo de Israel de Egipto, dice, el día que se cumplió, dice, ese día ni una pezuña de lo que le correspondía a la propiedad de Israel quedó en Egipto. Dice, ese mismo día, toda la hueste de Israel salió libre. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Oh, mis hermanos, un día Dios le dijo a Adán allí en una conversación después que salieron del Edén, hay esperanza para ustedes. Hay un momento en el futuro que mi hijo va a rescatar la raza humana. La rescatará. Y saben que cuando ustedes leen Gálatas, cuando Pablo escribe el libro de Gálatas en el versículo 4 del mismo capítulo 4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe qué está diciendo Pablo allí? Cuando en la agenda de Dios, cuando en el cronograma de Dios, cuando en la programación de Dios llegó la fecha que había asignada, Dios cumplió su palabra. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. Como decía la chismotrufia, no nos hagamos tarugos. Yo hacer una pregunta. Aquí entre nos, cuando el diablo sospechaba que Dios estaba por cumplir su palabra en los tiempos de Moisés, de levantar un libertador y devolver al pueblo a la libertad, el enemigo se quedó con los brazos cruzados viendo cómo Dios y Moisés trabajaban. Hizo hasta lo casi impensable por obstruir, por impedir que Dios cumpliera su propósito, pero Dios lo cumplió. Y aunque tocó traer plagas, aunque toque abrir el mar rojo, Dios cumplió su promesa. Oh, mis hermanos, ¿y será que aquí entre nos, cuando el enemigo se sospechaba que ya venía la fecha en que Jesús iba a venir al mundo, se quedó con los brazos cruzados otra vez? ¿O intentó hasta lo impensable, hasta matar bebés para impedir el propósito de Dios? Ahora, hermanos, de paso voy a abrir un paréntesis y le voy a contar algo que no está en el tema. Si usted revisa la historia bíblica, cada vez que el enemigo inventó asesinar bebés,
Dios trajo una manifestación gloriosa. Porque usted recordará que cuando Dios iba a libertar al pueblo en tiempo de Moisés y el enemigo se sospechaba eso, se levantó un edicto, una tendencia social para asesinar los bebés y echarlos al río. Oh, pregunto, cuando Jesús vino a este mundo, ¿también por ahí se mandaron a asesinar los bebés? Y estamos en una sociedad que está volviendo otra vez a la práctica de condenar a muerte a quienes todavía no han nacido. Y cada vez que llega ese momento en la historia, luego viene una extraordinaria manifestación divina. Cada uno de ellos marca un momento contundente en la historia. Vuelvo acá. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es, hecho está. Lo que se prometió, se cumplió. Y permítame decirle que Dios fue el que dijo que el evangelio se iba a predicar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esta semana voy a compartirles cómo nuestra iglesia, a pesar de las imposibilidades y los desafíos que nos coloca el mundo, Dios va al frente guiando. Dios está llegando más allá. Dios está trabajando. Su Espíritu Santo está obrando. Y quiero mencionarle en esta hora, y quiero cerrar con esto, pensando en lo siguiente. Dios siempre termina lo que empieza. Lo que empieza, lo termina. Cumple lo que promete. La última profecía de la Biblia, con el respeto que me merece decirlo, no es la ley dominical. No es una persecución. La última profecía de la Biblia es Mateo 24:14. Y en el contexto en que Jesús da su sermón profético de Mateo 24, él coloca como el detonante del fin. Él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá. Es decir, lo que acontece antes que llegue el fin es que Dios triunfa, que su evangelio conquista. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es que la iglesia cumple el cometido sagrado de predicar y salvar a través de la predicación. Eso es lo que acontece antes que el fin llegue. Pero quiero leer, yo pregunto, ¿cuántos aquí creen en el espíritu y profecía? Ok, voy a comparar unas estadísticas y luego voy al espíritu y profecía y cerramos, ¿les parece? Quiero contarles lo siguiente. Sabiendo el desafío que hay por delante, el enemigo tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Según la revelación de Apocalipsis 12:12 dice que el diablo descendió con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Y permítame decirle, a veces me da la impresión que el enemigo está más interesado en analizar la circunstancia profética que algunos de nosotros. Porque aquí dice aquí que él sabiendo lo que viene, es consciente que su tiempo es corto. Y como sabe que el tiempo que tiene para orar es corto, trabaja con mayor intensidad. Ahora, el enemigo trabaja haciendo grandes movimientos para rápidas transformaciones en la sociedad. Permítame decirles que esta semana, si bien es cierto, se hizo memoria del acontecimiento del 11 de septiembre del 2001, a partir de esa fecha la seguridad del mundo jamás ha vuelto a ser la misma. La historia de la seguridad mundial cambió. De hecho, permítame decirle que a partir del año 2019, a través de la presencia del COVID-19 o del COVID-19, el tema de la libertad y coactar libertad y expresiones cada vez está siendo más sesgado y más. Se está colocando un embudo para que la sociedad no tenga mayor salida. Se están cortando comodidades y libertades. En el escenario del mundo, esto no volvió a ser igual, ni volverá a ser igual. Permítame decirles que el planeta, a partir de la crisis económica del año 2009, gracias, al 2010, la crisis económica, la economía del mundo va en decadencia. No se ha vuelto a recuperar. Y el hecho de que se anden imprimiendo billetes que no tienen ningún sustento, yo le voy a preguntar, ¿será que la gente deja de sufrir de carencia de educación, deja de sufrir de desconocimiento si yo empiezo a imprimir diplomas y darle uno a cada uno?
Entonces, ¿a quién se le ocurrió que con el simple hecho de andar imprimiendo billetes se va a acabar el tema de la fragilidad de la economía? Ahora, mis hermanos, ¿qué decir de las tendencias que el mundo tiene de nacionalismo al crear instituciones y ONGs que buscan la paz mundial o buen interés de la paz mundial o con buenas intenciones de darle mejores esperanzas y mejores salidas a la crisis que hay en el planeta, cuando al interior hay tendencias internas que están carcomiendo las sociedades? Miren, voy a preguntar una cosa. Hoy día se habla de dos temas muy comunes en los medios de comunicación: el calentamiento global o cambio ecológico. Si usted compara la Biblia y compara el espíritu de profecía y la sociedad, parece que coincidieran los tres. El escenario está dado para que Cristo venga. Yo pregunto, ¿usted se ha dado cuenta que hoy día cuando se habla de tendencias de ideología de género, está permeando la sociedad? ¿Cómo está el mundo actual? Quiero decir lo siguiente, hermanos. Miren, tengo una estadística aquí. Esta no me la inventé un domingo cuando me dio hambre. Esta está sustentada y amparada por los organismos de observación mundial. Y quiero decirles que esta estadística dice que, si bien es cierto y somos más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, en este día nacen 371.520 personas cada 24 horas. Pero permítame decirle que eso quiere decir que en un año están naciendo 135.604.800 bebés al año. Ahora piense un poco. Actualmente, cada año están muriendo 77.788.800 personas. Y algunos de ellos están bajando a la tumba sin esperanza. Hermanos, hay esta cita que está en Patriarcas y Profetas, página 135. ¿Puedo leerla? Note lo que dice esta cita. Cada día el tiempo de gracia termina para algunos. ¿Cada cuánto? Mire lo que dice. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Y sigue diciendo, ¿dónde están las voces de amonestación y de súplica que induzcan a los pecadores a huir de la pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? Es decir, el cuestionamiento es, ¿dónde están aquellos que oran, que van a buscarlos, que tocan puertas, que hacen contactos misioneros? ¿Dónde están? Porque llegará un momento en que la realidad nos va a alcanzar a todos. Ahora, mis hermanos, el párrafo que quiero llegar es el siguiente. Espero que estén listos porque esto nos va a romper la cabeza. Hay una sección que quiero leer ahorita que nos habla bajo qué circunstancias y cómo Dios decidirá terminar la obra. ¿Estamos listos para leerla? ¿Podemos leerla juntos? Bueno, voy a leer para ustedes lo siguiente. 4 consideraciones que nos da Evento de los últimos días sobre cómo es que Dios terminará la obra cuando diga ya está. Cuando otra vez se diga consumado es. Cuando en un momento más se diga hecho está. Primero, ¿cómo será cuando Dios decida terminar su obra? Permítame decirle que cuando Dios decida terminar su obra, primero, Dios actuará de manera sorprendente. Miren lo que dice este párrafo. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra de una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que querrán controlar la obra de Dios y hasta dictar los movimientos que deberían hacerse. Pero cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel de Apocalipsis 18:1, ese que se une al tercero para dar el mensaje ha de ser comunicado al mundo.
Y Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas de la obra en sus propias manos. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice, contrario a lo que pueda pensarse. Y permítame añadir algo más, hermanos. Miren, la profecía bíblica, la palabra de Dios, nunca ha necesitado que el mundo esté a su favor para cumplirse. Cuando parece que no se va a cumplir, cuando parece imposible que Dios intervenga, Dios interviene. Aunque parezca muy oscuro el panorama que Dios no va a actuar, Dios actúa y actúa superando nuestras expectativas. Siempre ha sido así. A lo largo de la historia, así fue que Dios actuó. Entonces, lo primero, Dios va a actuar de manera sorprendente. Contrario a todo pronóstico humano, Dios actuará. Segundo, escuche esto, cuando Dios decida terminar la obra, Dios actuará de manera sencilla. Y mire lo que sigue diciendo. En esos tiempos, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar su obra y para perfeccionar la injusticia. Tercero, cuando Dios decida terminar la obra, Dios usará a personas comunes y corrientes. Y mira el párrafo. Una mente corriente, educada para obedecer un así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los ángeles y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente del común, pero capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Vamos a recapitular. Estamos estudiando 4 cosas que Dios va a hacer cuando decida que la obra termina. Primero, cuando Dios decida terminar la obra, Dios actúa y trabaja de manera sorprendente. Segundo, cuando Dios decida terminar la obra, Dios lo hará de manera sencilla. Tercero, cuando Dios decida terminar la obra, Dios trabajará con personas comunes y corrientes. Cuarto y último, cuando Dios decida terminar la obra, enviará el Espíritu Santo. Note lo que dice el párrafo. Cuando llegue aquel tiempo, el de hacerlo con gran poder, el Señor obrará por medio de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se han consagrado a su servicio. Entonces, los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que por educación en institutos de enseñanza. Hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspira. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo y miles de personas que nunca han oído las palabras semejantes escucharán el mensaje. Dice esta otra cita. Veía entonces a centenares y miles de personas visitando familias y explicándoles la palabra de Dios. Corazones eran convencidos y conmovidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad y el mundo parecía ser iluminado por una influencia divina. ¿Cuáles son las 4 cosas que Dios implementará para terminar su obra? Primero, actuará de manera sorprendente. Segundo, actuará de manera sencilla. Tercera, usará personas comunes y corrientes. Y cuartos, enviará a su Espíritu Santo. Yo quisiera invitarles en esta hora. Les puedo facilitar, esa está aquí en Testimonios, el último tomo 5, página 145, y la otra estaba en el conflicto de los siglos, último párrafo de la 664 y primero de la 665. Pero quiero invitarles en esta hora a hacer lo siguiente. Vivamos nuestro Pentecostés. Vivamos la misión. Vivamos la esperanza. Y que esta semana sea una semana para una resurrección de nuestra vida espiritual, si es que nuestra vida espiritual está muriendo. Que sea una semana para
derrotar la duda a través de la fe. Que sea una semana que si el enemigo quiere obstruir, que vengamos juntos a adorar, usted vaya un paso adelante y por nada permita que no pueda venir una noche. Que podamos orar juntos, que podamos cantar juntos. Y quiero dejarles saber, mis hermanos, que Dios está al frente de su obra. Que esta iglesia no es nuestra, esta iglesia es de Dios. Él la empezó y Él la llevará al puerto seguro. ¿Quisiera usted ser parte de los propósitos del Señor? ¿Cuántos quisiéramos que Él cumpla su propósito y su obra en nosotros, en nuestros días y en nuestra generación? De que esta es tu obra, que el control está en tus manos, que en tu momento, en tu fecha y en tu agenda, en tu momento, terminarás la obra. La llevarás al puerto seguro. Nos llevarás a las mansiones eternas. Pero mientras eso llega, Señor, a veces la vida nos impone desafíos. Puedas atender con tu espíritu y con tu presencia a cada uno de nosotros. Puedas fortalecer a aquellos que están en ese momento de adversidad en esta hora. Puedas traer consuelo y seguridad a aquellos que están atravesando un momento difícil. Señor, que la convicción de que la obra está en tus manos nos transmita la seguridad que pronto vendrás. Que en su momento la intervención divina se dejará ver. Pero mientras eso llega, enséñanos a cumplir la misión. Tu Espíritu Santo nos presida, nos asista, nos acompañe. Que como iglesia unida, como un ejército de portadores de esperanza, de comunicadores de salvación, podamos esparcir al mundo que Cristo viene pronto. En Cristo Jesús. Amén.